Buenas noches para todos. Muchas gracias por conectarse a esta charla el día de hoy. De nuevo agradecer a la doctora Natalia y a todo el equipo de ECOS de la Clínica San Diego por esta gran invitación. Poder hablar hoy de catarata, de extracción manual de catarata por incisión pequeña o MSIX. Como ya dijeron, mi nombre es Juan Camilo, soy médico oftalmólogo del OPB y actualmente estoy haciendo el fellow de córnea y cirugía refractiva en oftalmosalud. Bueno, entonces no tengo ningún tipo de conflicto de interés con esta charla y lo primero que vamos a hablar es como todo el paso desde la evolución de la cirugía de catarata. Todos sabemos que la FACO puede ser un ítem fundamental pues en la historia de nuestro quehacer, puede ser la innovación más importante del siglo XX, desde que Kellman en el 67 instauró ese tipo de cirugía y que actualmente es ampliamente practicada en todo el mundo. Sin embargo, el inicio de del SIX o la extracción de catarata manual por pequeña incisión ha sido en algunos países y es en algunos países un tipo de cirugía muy realizada, básicamente porque hay lugares que no cuentan con un facomultiplicador y tienen que entrenar sus médicos y realizar este tipo de cirugía frecuentemente. Y hemos pasado desde cataratas o extracción de cataratas con incisiones de 10 a 12 milímetros, que es lo que se hacía previamente con la extracción extracapsular y la intracapsular, a incisiones inclusive de 2,2 a 6 milímetros, que ahorita vamos a mirar ese tipo de cirugías. Hay países pues que los costos, la limitación de un FACO, llevan a tener que hacer la extracción manual y ofrece una serie de ventajas y costos pues, frente a la FACO importante, inclusive en la curva de aprendizaje, como miraremos más adelante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escoger bien a nuestro paciente. ¿Qué paciente lo va a llevar a FACO? ¿Qué paciente lo va a llevar a un M6? Estos son como lo que aparece en la literatura. La primera son las cataratas hipermaduras. Ahí, pues, un hito importante generalmente son las cataratas pues, negras, eh, que vemos en la lámpara de hendidura. Realmente las que son blancas, todos sabemos que son faqueables, que son fáciles de fracturar y que por Faco la podemos sacar, pero esas cataratas negras, lunescentes, que el Faco ni siquiera le entra, esas son las cataratas de M6. Y acá un punto importante, si es de la lámpara de hendidura, si es del consultorio, ustedes se les cruza la cabeza que hay que hacerlo por extracapsular o por otra técnica diferente al Faco, créanse, porque muchas veces uno se niega, como no, eso sale por Faco. Y esto sale por Faco, termina en un montón de complicaciones, un endotelio malo, una ruptura capsular, un montón de serie de cosas que se puede evitar haciendo una buena cirugía extracapsular. Los pacientes que tienen compromiso de la zónula, entonces pacientes con faconesis, pacientes con traumatismo o PECs, todas esas son pacientes ideales para hacer una técnica extracapsular. Y el PEX es importante buscarlo, pues realmente cuando estaba en Medellín no veía mucho PEX, pero ahorita pues que estoy acá en Lima, puedo decir que más o menos el 8 o 10% de los pacientes llega con PEX. No sé si de pronto no lo estaba buscando de la forma adecuada ya, pero es bastante común en esta zona y uno se tiene que enfrentar a pacientes con pupila pequeña, con zónulas débiles, que genera un reto si lo va a sacar por FACO o si lo va a sacar por M6. Los pacientes con recuento endotelial malo y obviamente en el lugar donde no tenemos acceso a un FACO, esto va a ser una buena técnica. Entonces, vamos a hablar como de los pasos y cómo vamos a hacer correctamente esta cirugía. Lo importante es como la preparación e ir paso a paso para poder llegar a un éxito en esta. Lo primero, pues digamos que el paso número uno, pero acá podemos hacer un paso 0,5, por decirlo así, es un buen bloqueo. Eh, si vamos para MSIX o si lo va a llevar a FACO con riesgo de convertirme, el paciente tiene que estar bien bloqueado. La mayoría de cirugías las hacemos pues con intracameral, pero si de entrada estamos pensando que va para una cirugía extracapsular, hay que tener un buen bloqueo. Lo otro es, miramos la exposición escleral. Si tenemos un paciente con una buena exposición escleral, no hay problema de poner una sutura de sostén. Pero si de entrada vemos que no tenemos una buena exposición, podemos anclar una sutura de sostén en córnea clara, traccionamos puede ser con Vicryl 6 ceros
hacemos la tracción para poder exponer bien y hacer una peritomía amplia y poder hacer bien el túnel escleral. Ya ahora sí el paso uno, es la peritomía. Hacemos una peritomía con una disección Roma, realizando una acción de apertura, de la misma forma que de pronto hacemos la disección a la hora de sacar la plastia. Bueno, esa parte la conocemos bastante bien. Y hacemos un corte limbar. Lo otro es quitar el exceso de tenon que no nos vaya a estorbar. Lo que les recomiendo es que si van a usar el Crescent en la cirugía, pues ese paso no lo usen, no quiten la tenon con el Crescent, quítenla con una hoja 15 para que no vaya perdiendo filo el Crescent y puedan hacer bien el túnel en el paso más adelante y hagan una buena cauterización. Porque si no haces una buena cauterización, van a tener un sangrado ahí importante todo el tiempo, larvado, que les va a quitar visualización y que les va a incomodar toda la cirugía. Entonces ahí está una buena peritomía y una buena cauterización. Listo. Lo siguiente viene siendo el túnel escleral. El túnel escleral acá en esta imagen, pues lo estamos viendo con una hoja 15 y está con un rayo porque realmente puede ser el punto más importante a la hora de esta cirugía y es que nos quede, como su palabra dice, tunelizado y que esté a una buena profundidad. Entonces yo no lo hago con un 15, lo hago con una hoja de Crescent y que quede por lo menos 2 milímetros desde el limbo y puede ser recto o en sonrisa invertida. Realmente la técnica de M6, la idea es poderlo hacer con sonrisa invertida para hacer un buen control de astigmatismo, que ahorita vamos a hablar de eso, y adicional para que quede autosellante, que también vamos a hablar de esto más eh, a lo largo de la charla. Y entramos ya después, no, la idea es siempre sostenerse como del limbo, no manipular mucho el túnel con otro instrumento para no ir dañando la tunelización y que quede autosellante. Entonces, entramos con el Crescent. Generalmente entramos, la idea es que el Crescent no se vea cuando está pasando por la esclera, es decir, que ustedes vean la sombra, pero no lo vean muy claro. Si lo ven muy claro, están demasiado superficiales. Y si ya no ven nada es porque está totalmente profundo. Y entonces ahí, si está superficial, pues el riesgo de que le quede un botón hole. Y si está muy profundo, pues el riesgo de entrar prematuramente a la cámara anterior. Entonces la idea es que entren, se entra derecho y cuando ya están en córnea clara, empiezan a hacer un movimiento como de desliz, como cuando uno está abriendo un sobre, eh, que simplemente hace un movimiento en circular para poder tunelizar y que quede en forma trapezoidal, que ya vamos a mirar las imágenes como debe ser. Entonces esta es la idea. Lo que queremos es esto, que nos quede un, una incisión de más o menos 2 milímetros desde la parte más proximal hasta el limbo y poder tunelizar que nos quede un trapecio. Listo. En la parte que da más hacia la córnea, obviamente es más amplio y se achica hasta acá, hacia la esclera, que más o menos en la esclera son 5 a 6 milímetros. Entonces, lo que les digo, si estamos muy superficiales, nos va a pasar como este video. Miren que desde la entrada el cirujano está viendo demasiado bien el Crescent y al verlo también, pues lo que está pasando es que está supremamente superficial y ese túnel está muy delgado, o sea, tiene pocas fibras por encima del Crescent. O que pase esto, que ya está demasiado profundo y entre prematuramente a la cámara anterior. Entonces ahí se fue y entró a la cámara anterior, entonces no le quedó realmente un túnel, sino que le quedó una incisión escleral bien larga. Y lo importante para entender o para crear un buen túnel es entender bien la anatomía, cómo tenemos que ir en un plano escleral e inmediatamente llegamos a córnea clara, cambiar de plano para mantenernos y generar el túnel. Entonces acá estamos viendo este video, miren cómo va el cirujano con el Crescent deslizándose por la esclera e inmediatamente ya se asoma la córnea, cambia de dirección, hace como un movimiento hacia arriba con el fin de mantener la anatomía y poder generar este túnel. Listo. Acá, pues lo siguiente, dependiendo, ahí tienen como las dos opciones. Uno es dejar el túnel hecho y seguir la cirugía por una incisión corneal. O la otra es hacer por el túnel entrar a cámara anterior y seguir con la cirugía. A mi gusto, pues yo lo que hago en este tipo de cirugía o lo que cambié como la técnica original, porque pues la cirugía uno la puede seguir por el túnel,
es que hago una incisión en córnea clara. Hago una incisión de córnea clara, todavía no entro a la cámara anterior, dejo el túnel armado y luego por córnea clara empiezo y hago la rexis y hago todas las hidromaniobras. ¿Por qué? Porque me siento mucho más cómodo por ahí y porque mientras menos manipule ese túnel, pues más probabilidades que me quede autosellante al final y no tenga que poner sutura. Entonces ya después que van a abrir el túnel, en el caso es entrar con el cuchillete de Faco 275 que tenemos normalmente y con el borde de la misma forma que se hace a la hora de ampliar una incisión corneal para poner un lente o lo que sea, pues con las partes cortantes del cuchillete vamos a ampliar bien ese túnel. Recuerden que tienen que formar el trapecio hacia la córnea clara e ir cortando mientras van saliendo a la periferia con el fin de que les quede esa forma así trapezoidal y que el núcleo pueda entrar al túnel y puedan hacer la extracción. Listo. Lo siguiente va a ser la capsulotomía o la capsulorexis. Realmente se puede hacer capsulotomía en abrelatas o hacer una capsulorexis. A mí personalmente me parece mucho mejor hacer una capsulorexis. Es una capsulorexis amplia, lo más grande que pueda, más o menos 6 milímetros, y hacerlo amplio porque le va a facilitar mucho la extracción del núcleo. Entonces la hacen con su pinza de capsulorexis y que les quede amplia eh, para poder hacer todas las hidromaniobras. Y ya a la hora, el siguiente paso va a ser prolapsar ese núcleo. Entonces, vamos a ver diferentes videos y diferentes técnicas de cómo puedo prolapsar este núcleo dependiendo de la dureza de la catarata. Acá vamos a ver de todos tipos de cataratas, porque como les mencionaba, hay países, por ejemplo, como India, que tienen altísimas tasas de NSICs, pues básicamente por costos y porque hay muchos lugares que no tienen Pacos, entonces son los reyes y señores de este tipo de cirugía y tienen muy amplia experiencia. Entonces acá vamos a ver cómo prolapsan un núcleo blando, que básicamente con hidromaniobras prolapsan el núcleo de la misma forma que se podría prolapsar en una cirugía de catarata, en una FACO, que con la hidrodisección, la hidrodelaminación logramos extraerlo y ya que lo tienen el luxado, una parte luxado, ya termina de hacer movimientos rotacionales para acabarlo de traer a la cámara anterior. O este es uno de los con los que empecé a hacerla, es con un Sinski o con un quistótomo. Lo que se hace después de hacer una hidrodisección, si tenemos una red circular continua, podemos hacer un poco de hidrodisección y luego empezamos a rotar el núcleo en el saco hasta que el núcleo se nos luxe sobre el iris y lo dejamos sobre el iris para poder hacer la extracción. O la técnica bimanual, que es como la que más fácil me parece, y es con un Sinski o con un quistótomo, se enclavan en el núcleo una catarata dura, entonces se enclava y la rotan hacia un lado o la rotan hacia ustedes. Y eso les va a generar un gap o una brecha entre el saco y el núcleo. Y por ahí se meten con el segundo instrumento y la luxan y empiezan a hacer movimientos rotacionales como vieron en este video, con movimientos rotacionales para acabar de sacarla del saco capsular y poder ponerla sobre el iris. Ya después de que tenemos el túnel, tenemos la catarata, el núcleo ya sobre el iris en la cámara anterior, lo que sigue va a ser traerla al túnel y poder hacer la extracción del núcleo. Entonces también va a depender del tipo de catarata y la dureza de esta. Si vamos a hacerlo con una catarata pues que es blanda, realmente con simplemente una viscoexpresión podemos hacerlo, nos paramos sobre el labio posterior del túnel escleral y mientras vamos inyectando visco vamos haciendo una presión sobre el labio, así se abre nuestro túnel y la catarata solita se entra al túnel y sale. Esto pues para cataratas blandas. Ya para cataratas un poco más duras, podemos usar este tipo de asa. Es una asa que se conecta a la pieza de irrigación, que la podemos conectar pues a una irrigación de un facomultiplicador si tenemos, o pues a un catéter de enoclisis simplemente para que irrigue. Y lo que hace es que
el asa mantiene una irrigación continua en la cámara anterior para mantener el saco en su posición y se para sobre el borde posterior de la esclera, de la incisión escleral, lo deprime y así logra entrar el núcleo al túnel y simplemente la acaba de sacar por deslizándola. Y esta que es la extracción la técnica como de Faco Sandwich, que es la que realmente más se usa y la que me parece como la más fácil para esos núcleos duros. Simplemente es, ponemos buen visco, entonces hay que poner viscoelástico, un buen viscoelástico dispersivo hacia el endotelio y ponemos viscoelástico cohesivo hacia el saco, formando bien el saco para mantener el saco atrás y en el iris. Entonces es importante porque si no mantenemos el iris en su posición, puede ser que a la hora de la extracción jalemos el iris y desprendamos el iris desde la raíz y eso ya sería pues una complicación importante. Entonces es poner buen viscoelástico en el saco y buen viscoelástico en el iris para que se mantenga la posición. Y ya lo siguiente es poner el asa, con el asa nos paramos debajo del núcleo y lo sostenemos y con el Sinski o con un quistótomo nos paramos y nos enclavamos en el núcleo. Y lo siguiente es un movimiento hacia afuera y hacia arriba, con el fin de que entre el núcleo al túnel y que se pueda extraer completa la catarata, como vimos acá en este video. Entonces miren acá esta catarata que está bastante avanzada, se enclava con el Sinski, el asa está debajo, si pueden ver acá el reflejo, y simplemente sobre el reborde hacen la fuerza hacia afuera y hacia arriba para extraer el núcleo. Acá otro video de Paco Sandwich. Entonces, viéndolo de lateral, vemos cómo se enclava y hace ese movimiento hacia afuera y hacia arriba para poder extraer bien el núcleo. Y ahí pues reportes en la literatura de variaciones en la técnica. Está, por ejemplo, publicada en la revista India que utiliza este instrumento. Digamos que el problema o pues el riesgo siempre va a ser que nos vamos a meter detrás del núcleo en una zona que vamos a perder visualización y que queremos a toda costa no tocar ese saco ni ir a romper esa cápsula. Entonces en esa zona a la hora de manipular esa parte de abajo sin la visualización podría pasar que rompamos la cápsula. Entonces de pronto es una técnica un poco más arriesgada, pero es válida y descrita en la literatura. Entonces, lo siguiente después de que extraemos el núcleo va a ser limpiar el resto de corteza. Acá lo hacen pues con una 5E en este video, pero si tienen una pieza de Facu pueden hacer la extracción de la corteza con el Facu. Y miren, por ejemplo, qué importancia. Esta paso me parece importante por lo siguiente, porque usted en ese momento, que ya está en la cámara anterior con volumen, puede ver cómo se comporta esa cámara. Si usted entra por las paracentesis, por la incisión que tiene en córnea, y usted ve que la cámara se le mantiene bien, que el túnel no le filtra, significa que tiene un buen túnel, que quedó bien tunelizado y que ese túnel se le va a poder mantener sin suturas, porque esta técnica es escrita pues suturless o sin suturas. eh, y entonces en este momento uno se da cuenta, si de entrada en este momento usted ve que le está filtrando, que no se mantiene en la cámara, que pierde rápidamente cámaras porque no quedó también tunelizada y vale la pena poner una o dos suturas para mantener hermética esa cámara y que el paciente en el primer día operatorio no esté con filtraciones de ese túnel escleral. Entonces aquí vemos que puso un lente de 3 piezas, lo metió pues por la incisión escleral y se mantuvo perfectamente, hidrata las incisiones y ya finalmente baja la conjuntiva a su posición. Acá vemos baja la conjuntiva a su posición y listo. Ahí acabó la cirugía para este cirujano. Y acá tenemos un video completo de este tipo de técnica. Entonces, mire acá, por ejemplo, puse el punto de sostén en la córnea para exponer bien la conjuntiva y la esclera. Hacemos la peritomía, obviamente está pues acelerado para poder verlo completo. Hacemos la incisión en sonrisa invertida
con el crecen y ya lo que sigue es hacer el túnel. Como ven, el movimiento es así, como abriendo un sobre para los dos lados y desde ese momento ir formando el trapecio. Listo. Ahí ya como les dije yo paro y entro por córnea clara porque me siento mucho más cómodo. Una capsulorrexis circular continua grande. Realmente mire que está casi que en el borde pupilar. Es una catarata pues dura. Entonces eh, hago hidromaniobras, hago un movimiento de rotación y ya se me luxó un poco acá. Entonces como yo sé que ahí está vencida porque ya lo luxé, entro por ahí con un poquito de visco, lo acabo de sacar y con pequeños movimientos rotacionales la monto sobre el iris para que me quede ese núcleo en la cámara anterior. Ya lo que sigue es ya entrar con la pieza, con el cuchillete 275, ampliar el túnel, hacer la extracción del núcleo y ya con una coaxial limpiar la corteza. Implanto un lente, en este caso de una pieza, porque tengo un saco completo, perfecto, una Rexis bien hecha, circular, un lente de una pieza con la incisión corneal. Veo, como les dije, que se mantenga la cámara, sobre todo a la hora de hacer la extracción del viscoelástico, la cámara se mantiene, el túnel se mantiene perfecto, entonces simplemente hidratar a las incisiones que se realizaron y la conjuntiva se vuelve a su posición con un poquito de cauterio, con unas suturas si queremos o con tisel y ya, y ahí se acaba la cirugía. Entonces, esta técnica, digamos que ha tenido modificaciones desde su instauración. Blumenthal en el 87 hizo esta publicación en donde empezó a hablar de mantenedores de cámara, que muchos todavía lo usan. Él cogió este catéter de venoclisis, le quitó la mariposa y quedó así como sin las alitas pues, y hizo una paracentesis y la metió a la cámara anterior para mantener la cámara y eso le permitió pues hacer grandes avances, le permitió hacer una rexis, le permitió mantener la cámara mientras luxaba el núcleo y muchos cirujanos aún lo usan. Digamos que al poner el mantenedor de frente de ellos, o sea, más o menos a las 6, con el fin de que le mantenga un flujo como hacia el túnel y sea más fácil entrar el núcleo hacia el túnel y poder hacer la extracción. Esta es una publicación de Ruiz y Cosacán en donde hacen un corte del núcleo a través de un catéter 20, calibre 20, y le ponen una sutura de nylon o de prolene 4.0 y lo que hacen es con un Sinski ir a cubrir el núcleo, pues que quede una acá y la otra acá. Posteriormente entran y cuando ya está bien sujetado ese núcleo, traccionan la sutura y al traccionar pues cortan el núcleo en tres, queda este fragmento y este acá. Y ya después de tener tres fragmentos pequeños, no tienen que hacer una incisión tan grande, sino que pueden hacer una incisión de 4 a 4.5 y por ahí hacer la extracción del núcleo. O ya casas comerciales como Zeiss, que que diseñó este instrumento que se llama el MyLoop. Es un instrumento que le permite entrar, darle la vuelta al núcleo, o sea, como enhebrarlo, por decirlo así, y luego con esta parte azul tracciona y se hace un corte. Entonces le quedan 12 minúcleos que van a ser mucho más fácil de sacar. Está diseñado pues por la casa comercial para un solo uso, pero las personas que lo han usado, inclusive lo han reesterilizado y usado 2 y 3 veces, pero obviamente suma un costo adicional a la cirugía. Referente al astigmatismo, entonces, ¿qué tanto astigmatismo induce este tipo de cirugía? Para eso tenemos que tener dos conceptos claros e importantes. Uno son cómo vienen las fibras de, de la esclera, cómo llegan hacia el limbo, y dos, la fuerza que ejercen los músculos extraoculares sobre ella. Listo, entonces sabemos que el medial y el inferior están más cerca al limbo y que el lateral y el superior son músculos que se insertan un poco más atrás, entonces van a generar un poco menos de astigmatismo. Y lo otro es que las incisiones superiores tienen, digamos, que la fuerza del parpadeo que podría deformarla un poco más
y podría causar un poco más astigmatismo versus la lateral o la temporal, que no tiene esa fuerza del parpadeo que podría generar un poco más. Entonces miremos este artículo del Journal Catarata y Refractiva del 2000, que tenían tres grupos. Este grupo que llamaron el BENT, que eran incisiones a las 9, más o menos entre las 9 y las 12. Este grupo front, que eran incisiones temporales, y miramos los dos, estos dos comparten algo, es que son en sonrisa invertida, y este grupo de arqueadas es que son incisiones lineares o limbares, que, que pues son las conclusiones grandes de este estudio, que estas incisiones superiores, entre las 9 y las 12, en sonrisa invertida, pueden generar menos de una dioptría de astigmatismo, o sea, entre 0,5, 1 o ir por ese lado. Las incisiones acá temporales pueden inducir de 1 a 1,5, y las arqueadas, obviamente, porque siguen más la anatomía del limbo, pues van a generar un poco más, de 1,5 a 2. En este seguimiento de estos pacientes lo hicieron a 6 meses, y los que lo mencionaba, los que estaban superiores en sonrisa invertida, más o menos 50 ojos, 0,32 dioptrías de astigmatismo. Las incisiones temporales de 0,65, las superiores 0,78. Y las arqueadas va a depender también de dónde las hagan. Las arqueadas superiores 1,25 o las arqueadas temporales 0,87, o las que son pues paralimbares. Entonces definitivamente las que menos inducen astigmatismo son las de sonrisa invertida. Y en ese otro artículo publicado en el 2014, compararon tres tipos de incisiones esclerales: una incisión recta, una en sonrisa invertida y una como triangular. Listo. La primera, el grupo A, que lo vemos en esta tabla como grupo S, podemos observar que más o menos el 50% de los pacientes tuvieron posoperatorio de 1,25 a 2 dioptrías de astigmatismo. Los de sonrisa invertida, aproximadamente 57% de los pacientes entre 0 y 1 dioptría. Y el triangular, para esta serie, más o menos el 47,6 tuvo de 0 a 1 dioptría de astigmatismo. O sea, estas dos se comportan bastante parecido, favoreciendo un poco más la incisión triangular, pero con astigmatismos bastante buenos, astigmatismos de menos de 1 dioptría postoperatorio después de una incisión tan grande, eh, que previamente teníamos de técnicas extracapsulares con astigmatismos inducidos bastante elevados, porque eran incisiones de 10 y 12 milímetros. Y si miramos cómo se comporta el endotelio, este es un artículo de la revista Catarata y Cirugía Refractiva, que lo que quería mirar era cómo comparar, por decirlo así, técnica de Phaco-Chop versus NSIX, sobre todo para mirar cómo se comportaba el endotelio. De ese artículo, dos cosas importantes. Primero, era un artículo por intención a tratar, es decir, los pacientes que entraban en cada grupo, así lo tuvieron que convertir a extracapsular, porque hay pacientes del grupo de FACO que no pudo tener en FACO y lo convirtieron a extracapsular. Igual se analizaron los resultados como FACO, porque era por intención a tratar. Y lo otro es que no sabemos o no muestran como qué tan parecidos eran las cataratas entre un grupo y otro. Eran aleatorizadas, pero no sabemos exactamente qué tan duras eran cada grupo de cataratas. Lo que sí es que describen que eran cataratas pues maduras, pero no sabemos exactamente si eran comparables a ambos grupos en la dureza de esta. Que sí concluimos que mm, más o menos la pérdida endotelial fue bastante parecida entre una técnica de Phaco-Chop y una cirugía extracapsular, en este caso SIX, tanto con conteo manual como automatizado. Pero ¿qué me llamó más la atención de este estudio? Es que en las conclusiones dice que no tuvo diferencia ni clínica ni estadísticamente significativa en la agudeza visual entre una técnica de SIX y una técnica de facomulsificación. Es decir, esta técnica la estamos perfeccionando cada vez más para que los pacientes queden con visiones tan parecidas como la de una cirugía de faco. Eso pues es bastante bueno, porque son realmente cataratas muy avanzadas y que previamente, como les mencionaba, eran incisiones bastante amplias, con astigmatismos inducidos bastante amplios, que quedaban con visiones pues no tan buenas. Y en costos, porque como les mencioné, hay países como India e inclusive en nuestra región también tenemos lugares donde no hay un FACO y que hay que llegar a este tipo de técnicas.
inclusive en pacientes que no tienen una catarata tan avanzada, pero porque no tienen la disfunción de un FACO hay que hacer extracapsular. Pues hay también estudios que comparan solamente en la parte de viscoelásticos, de instrumental, de, de equipos. Una FACU puede valer por paciente $42, mientras un SIX puede valer 15, y dependiendo del estudio puede ir desde 70 versus 15, dependiendo de la serie que vemos. Y a la hora de comparar o a la hora de mirar qué tan difícil es entrenar a alguien para hacer un M6, entonces vemos, este estudio también del JCRS el 2012 comparó un staff médico de oftalmólogos bien entrenados y buenos cirujanos versus personal en entrenamiento, y miraron digamos los que se están entrenando en FACO. En FACO tuvieron 75 rupturas capsulares, que corresponde al 0,34 en el personal del staff. Obviamente en el grupo de los que están en entrenamiento, pues un valor un poco más elevado, cercano al 4%. En NSIX, solo el 0,36% de los pacientes tuvo ruptura versus 0,67. Entonces, si ven, es una técnica que es bastante segura, tanto de empezar a aprender como de enseñar, porque digamos que el mayor miedo que tenemos cuando estamos enseñando cirugía de catarata, obviamente es una ruptura y una complicación, y acá pues es bastante baja. Lo otro, pues, si uno tiene una incisión más grande, siempre va a tener un poco más de riesgo de hemorragia supracoroidea. Sin embargo, pues es bastante baja, 0,01 en ambos grupos. Y en total, si ven en los del staff, 0,89 de complicaciones en total versus 0,70, y en el grupo de los entrenamientos, 4,80 de porcentaje de complicaciones para cirugía de FACO versus 1,46. Y lo importante de esto es poder como aprovechar los wet labs de los diferentes congresos. Este era en Pancórnea, digamos que modulé el wet lab de NSIX precisamente con los ojos de biónico, y la idea es que se entrene el personal que está pues interesado en esto, sobre todo en el túnel escleral, que es la parte más importante. Entonces se entrena el túnel escleral, se hacen estos modelos de biónico para la hora de hacerlo ya en los pacientes, se tenga uno un poco más de confianza, sobre todo en el manejo del CRECE. Ya M6 versus extracapsular, pues digamos que no hay evidencia lo suficientemente pesada como para tomar una conclusión. Esto pues es lo que dice Cochrane. Y el futuro pues de esta técnica se basa en que vamos a necesitar incisiones cada vez más pequeñas, incisiones inclusive de 2 milímetros, reportan en este artículo del 2022, en donde fragmentan el núcleo, como vemos acá en este video, hacen por decirlo así, un chopeo de con el fin de fragmentar el núcleo en dos y sacar este núcleo por incisiones hasta de 2 milímetros, que inducen 0,14 de astigmatismo, o sea, lo mismo prácticamente que inducimos en una cirugía de FACO. Entonces acá vemos cómo fracturan el núcleo. En esta técnica le hacen como varios repasos, que la catarata está un poco más dura, con el fin de que queden dos heminúcleos, y ya cuando tenemos dos heminúcleos separados, ya así se enclava con una técnica de FACO sándwich, con el asa por debajo, con el Sinski o con el quistótomo por encima, y hacemos la extracción del cristalino por 2 milímetros. Bueno, entonces como conclusiones de esta charla, lo primero es que es una técnica que es segura, que es eficaz, que en condición, pues, o en precios, por decirlo así, obviamente uno no se basa en esto, pero en lugares que no tengan acceso a este tipo de fármacos y todo esto, pues es costo efectivo. Hay que escoger bien al paciente, un paciente con cataratas avanzadas, con PEX, con una fórmula enferma, eh, o endotelios pues bastante enfermos, que la catarata esté, digamos que un poco más de NO4 con endotelio bien enfermo, pues se podría pensar en esto. Hay que entrenarse para, digamos, coger la curva, pero que finalmente la curva de aprendizaje es bastante cómoda para la mayoría de cirujanos de segmento anterior que están entrenados en FACO.
que realmente con pocas cirugías de M6 pueden lograr una buena técnica. Ya pues recordar que mañana se inicia la Olimpiada en París, 1 de la tarde, inauguración, hora de Colombia, se enciende de nuevo la llama, lo que se espera, una gran Olimpiada. Y muchas gracias de nuevo por la invitación y por estar acá presente. Gracias, Juan. Qué nota de conferencia. Tengo varias preguntas. No hay preguntas todavía en el chat, pero si alguno quiere hacer alguna pregunta, ya sea que abre su micrófono o la quiere hacer por el chat, bienvenidos. Tengo varias preguntas. Eh, Tasas de infección comparado, por ejemplo, con el FACO, con la cirugía de FACO. Pues miren, no revisé pues, un artículo propiamente que hablara de tasas de infección, pero realmente esta cirugía pues se comporta el posoperatorio casi que muy cercano a lo de una FACO. Se deja pues igual el antibiótico y el antiinflamatorio en el posoperatorio. Yo siempre les dejo también una burbuja en cámara anterior para estar Ujú. revisando obviamente que no me esté filtrando el otro día, que la burbuja se mantenga, pero tasa de infección, así que yo le diga exactamente cuánto es, no le tengo la respuesta en ese momento, pero se comporta muy parecido a una cirugía de FACO convencional, no Sí, pero complicada. diría uno que como son cirugías autosellantes, entonces serían como lo mismo autosellante, pero manejada pues por córnea con una FACO, entonces probablemente sean parecidas. Ujú. Otra pregunta que, bueno, la mayoría de los oftalmólogos que estamos graduados, pues como en la generación de FACO, tuvimos muy poquita curva de cirugía extracapsular. Ujú. Entonces, yo, por ejemplo, te puedo decir que llevo este año 14 años de graduada y no he hecho más de 10 extracapsulares. Y siempre que me aparece un paciente que ya sé que es para extracapsular, a mí me dan una cantidad de nervios, pues porque es difícil una cosa que estás acostumbrado a hacer, que es una incisión autosillante y todo eso, pasar a una incisión grandota de 10 a 12 milímetros. Esta, cuando la empezaste a hacer, ¿te pareció más fácil de manejar? ¿Te pareció más fácil de llegar pues como a tener éxito en la cirugía? Porque yo creo que tú también tuviste que hacer algunas extracapsulares acá en Medellín. Pues yo venía de hacer extracapsular porque me tocó en la residencia, afortunadamente, eh, varias extracapsulares con otra técnica, pero que esa técnica me dio como confianza con la esclera, porque lo primero que uno tiene que hacer es tener confianza con las cosas que uno no está acostumbrado. Ya cuando me pasé a esta técnica, obviamente al principio da miedo, la primera recomendación es, si uno tiene un paciente de estos, pues entrar a la cirugía ese día acompañado con alguien que lo pueda guiar, y es una técnica hasta fácil de coger la curva. Digamos, un buen cirujano de segmento anterior, como la mayoría de los cirujanos que tenemos en Medellín en la clínica, pues fácilmente cogen la curva en esta. Necesitan escasas 2, 3 cirugías para poder hacer una buena curva y como cogerse confianza. Lo más importante es la parte del túnel. Es como la pieza como clave de la cirugía. Pero digamos que cuando la aparece, la idea es como, bueno, si tengo, pues como alguien que me acompañe, que esté conmigo en la cirugía y de pronto me den alguna instrucción ahí, o simplemente con los wet labs que les digo que el biónico tiene un wet lab solo de M6 y se puede hacer el túnel esclarar y ver cómo va pasando, como ese acompañamiento inicial, pero ya después, con 2 o 3 que tenga acompañamiento, ya las otras las hace. La otra cosa es que obviamente no son cirugías de pronto que lleguen en el día a día y que tenga un montón, pero sí las que lleguen se pueden ir programando, ir haciendo. Claro que sí. Bueno, y o sea, ya me aclaraste porque yo decía como que pucha, pues uno tiene ya bastante experiencia, obviamente es una técnica diferente. Cuando empecé a utilizar anestesia intracameral también, pues como que fui con alguien que la utiliza mucho y eso, yo pensaba empezar como bruta pero decidida y empezar sola, o sea, primero empezar con alguien y de Sí. pronto mirar a ver qué plan se puede hacer, pero yo estaba como pensando preguntarte, yo pintaría exactamente cuánto la voy a hacer, de cuánto No, recomiendas empezar a hacer pues como esa sonrisa invertida. sí, sí, uno puede marcar, uno marca con lo mismo que, con los mismos marcadores que usamos en la cirugía, usted puede marcar de dónde a dónde la quiere hacer
para que Ujú. pueda hacer el túnel y la idea es que se pueda empezar un poquitico más amplia, digamos de 7 y ya después cuando uno va ganando experiencia, pues la baja un poco a 6. Pero entonces empezarla con 7, hacer las marcas de más o menos cómo quiere que le quede para guiarse y hacer la sonrisa. Inclusive, si uno está empezando, los primeros los puede hacer recta, como para uno más o menos entrar como en confianza con esto y ya después empezar a hacer la sonrisa invertida. Pero también uno lo puede hacer recta. Y la otra cosa es que eh, y eso no es como pecado y tampoco es algo como grave, pues que no le queda autosellante, pues le pone unos puntos y ya. O sea, no todas salen así como la del video perfecta sin puntos también. Si uno tiene un paciente que no lee, que usted ve que por ahí le filtra, le pone los puntos, unos puntos que no sean muy apretados, que se mantengan pues, adosados los bordes esclerales y le pone el nylon ahí y ya. Eso pues tampoco está mal. Por aquí nos están preguntando también, Juanca, ¿cómo decides el diámetro de la cápsula Resis para cada caso? Nos No, está pues preguntando Rodríguez. digamos que esos cataratas son cataratas difíciles y duras. Inclusive de pronto, si uno empieza por Faco y cree que va a ser para extra o que la va a sacar por Faco, pero es una catarata dura, uno siempre recomienda una Rexis grande. ¿Qué tan grande? Pues tampoco pues que le quede al lado de la cénula, pero sí una Rexis grande, grande. Digamos que no tengo un número exacto como por cada paciente, pero la idea es que le quede por encima de 6 milímetros, 6,5. No es la Rexis que se hace en facorrefractiva porque obviamente se le vuelve un problema toda la cirugía para manipular un núcleo de ese tamaño, un núcleo que está gordo, un núcleo que está grande y que tienes que luxarlo y que en esa luxada fácilmente puede romper esa cápsula anterior. Y nos preguntan por aquí también, Andrés Rodríguez, que si entras con varios tipos de lente, porque ahí vi que mostraron un video que entraba en un lente de Ya, Faco normal, salió perfecto, por si es capsulotomía o si es capsulorhexis, entonces entras de pronto con varias opciones. pues es que sí tengo el beneficio acá que tenemos un stock gigante de lentes. Entonces, realmente sí, la idea es tener siempre, por lo menos, tener un 3 piezas por si no se puede dejar pues incluso si uno tiene una cápsula Rexi circular y continua, usted puede dejar un lente de una pieza perfectamente en el saco, como en el video. Ese es un Podai, que es un lente que tiene 4 ápticas, un asférico plus, por decirlo así, que tiene 4 ápticas y que se mantiene muy bien en el saco, inclusive con Rexis muy grande, como vieron ahí, es una Rexis muy grande y el lente se mantuvo perfectamente ahí. O ya si de pronto por cualquier cosa se le rompe la cápsula o ustedes no ven que se va a mantener muy bien ese lente ahí, le ponen un 3 piezas perfectamente, eh, que lo pueden poner por el túnel escleral o por la incisión en córnea clara. Perfecto. Yo también soy de las que me gusta, pues no he hecho MCs, pero de las que me gusta cuando hago extracapsular manejar las cosas por córnea clara, pues como manejar la capsulorhexis, manejar, por ejemplo, la aspiración de las masas también por córnea clara, que se mantiene pues obviamente mucho más la anatomía en el momento en que estás manejando y está más cerca uno de lo que normalmente estamos acostumbrados. Sí, porque igual por el túnel pues también se puede hacer, pero digamos le queda a uno todo un poco más lejos para hacer la Rexis con la Otrata, todo se le va un poco más, por córnea clara es más cercano a lo que siempre hace, entonces va a ser más familiarizado pues con esos pasos. Claro, y en estos, pues nosotros estamos más acostumbrados a la PACO pues por la población que tenemos, pero estas cirugías son un éxito en otros países y cuando estamos con cataratas difíciles, muy maduras, con recuentos de células endoteliales bajitos, esta es una solución muy buena. Sí, total, eso es verdad. Hace poquito, la semana pasada, me di cuenta que hay una sociedad inclusive internacional de MSIX, Por- obviamente manejado por los indios, porque ellos realmente son, tienen mucha experiencia en este tipo de cirugías y en los congresos cada vez más la gente pues se interesa. En Paraguay me dijeron hace poquito también que no tenía mucho faco y que hay muchos lugares en Paraguay que hacen jornadas de MSIX gigantes. La gente que hace esto más cotidianamente saca esta cirugía en 20, 22 minutos, o sea, casi que lo mismo que se demora uno por una faco. Ya están tan entrenados en esta técnica que la hacen realmente muy cotidiana y si ven
las inducciones de astigmatismo son bastante bajas. Entonces es una técnica que tiene bastantes beneficios. Súper. Juanca, ahorita te comparto las felicitaciones que hay en el chat. Invitamos a todas las personas que evalúen esta conferencia. Es súper buena. Y además de eso, gracias por ayudarnos a seguir aprendiendo. Muy bacana la conferencia, de verdad. No, pues con todo el gusto. Para mí fue un placer, doctora, estar acá de nuevo con ustedes.